muy buenas tardes a todos. Estamos aquí con el representante del Comité Especializado de Ciudades Inteligentes y Sostenibles, Juan Carlos Figueroa Sotomayor. El presentador del día de hoy soy yo, Pedro Helguera, así que de verdad le damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias de verdad por estar aquí, ingeniero. Buenas tardes. Qué gusto Pedro y bueno, acá atento a tu comentario y a tus preguntas. Sí, de verdad, estamos muy felices. Desde un inicio queremos que nos puedas comentar un poco de su primer especialización, ¿no? De estas ciudades inteligentes y sostenibles. ¿Qué es lo que se refiere un poco a estas ciudades? Sí, el concepto de una Smart City, que es el término en inglés utilizado para las ciudades inteligentes, está asociado justamente al uso que van a hacer o que están haciendo ya las ciudades más modernas en el mundo de las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación que existen. Después de la pandemia, este crecimiento ha sido muy abrupto o muy acelerado porque ya en Perú hablamos mucho de inteligencia artificial, hablamos mucho de Big Data, hablamos mucho de Internet de las cosas. Todas ellas asociadas son las herramientas que van a utilizar las ciudades para justamente obtener este desarrollo tecnológico que les va a permitir hacer de la ciudad una casa moderna donde todos podamos convivir y desarrollar. Buenísimo, creo que yo he visto por muchas partes, no solamente en películas, en programas, creo que ese acercamiento tan a la par aquí en el Perú, lo veía muy alejado y ahorita ya es una realidad. Hoy en día, ¿en qué parte podemos ver o en dónde podemos ver este tipo de ciudades inteligentes o este software, ¿no?, que se utiliza? Mira Pedro, justamente yo vengo a hablar un poco de eso hoy día, ¿no? Nosotros queremos contarle a la comunidad universitaria, a la comunidad científica, que en el Perú ya existen redes de transporte. Ustedes tienen que recordar que las Smart Cities o ciudades inteligentes necesitan para su desarrollo de tres elementos fundamentales. Un buen acceso a una red de transporte, que en este caso hoy ya hay operadores telecom que están haciendo pruebas con un 5G, que es un 5G limitado porque no es completo, y obviamente los accesorios periféricos. A eso hay que sumarle los data centers o los servidores que justamente van a procesar toda la información. Ese es el triángulo básico para que una Smart City pueda empezar a desarrollar. Hoy en el Perú, a tu pregunta, volviendo a ella, existen ciudades como Miraflores, que ya están instalando un sistema propio que justamente está atendiendo a una problemática que es bastante fuerte para ellos, que es la fluidez del tránsito. En Miraflores, como en muchas ciudades del Perú, el tránsito, cuando es muy congestionado, crea justamente no solamente pérdida de dinero, porque si uno llega tarde a su centro laboral, obviamente va a producir menos. El trabajador va a agotarse más por estar fuera de su casa y fuera de su trabajo en el medio de transporte. Creas polución, creas desorden, creas ruido, creas un sitio poco agradable para el turista. Entonces, todos estos elementos van a ser mitigados si es que Miraflores termina de implementar lo que ya comenzó. Wow, y esto es lo que se viene para muchos sectores más, muchas ciudades más dentro del país, entonces. Correcto. Volviendo a lo que te comentaba hace un instante, yo vengo a hablar no de Miraflores, vengo a hablar de que ya existe en el Perú una red pública que tiene justamente la capacidad de poder enviar datos, porque tú para hacer un Smart City, para comenzar a hacerlo, tú no requieres enviar mucha información, es decir, enviar un estado de un semáforo rojo, verde y ámbar, la capacidad es muy chiquita, no requiere grandes carreteras, o sea, no se requiere tener un 5G para implementar una ciudad inteligente o empezar a implementarla. Existen en el mundo tecnologías como el LoRa, que es un sistema inalámbrico abierto, pero que no está muy estandarizado, sobre todo en Perú, pero otros como el sistema Tetra, que ya utiliza la policía, es una red propia, y esa red podría utilizarse tranquilamente para el transporte de esta información. Wow, buenísimo. Creo que es uno de los datos, creo que primicia que lo está dando en este momento, de verdad. Y me gustaría quizás agregarle este proceso, ¿no? Y con eso, ¿cómo impactará a la vida de los ciudadanos este desarrollo de ciudades inteligentes? Yo creo que el concepto del Smart City o ciudad inteligente, Pedro, lo que va a hacer finalmente es que las familias sean felices. Yo
Yo creo que todos aspiramos a eso, a ser felices, y la felicidad está asociada a que los padres estén más tiempo con sus hijos, es decir, vías más rápidas de transporte. Va a ser que, por ejemplo, que ahora después de la pandemia, el home office, ¿no? La gente trabaja desde casa, nuevamente volvemos al padre o la madre más cerca a los hijos, que se había perdido últimamente cuando el padre salía de la casa o la madre se iban horas fuera, ahora no. Ahora tú puedes estar en un hospital, en una tienda, conectado a tu teléfono, respondiendo un WhatsApp. Entonces, todo finalmente está convergiendo a que justamente estas personas tiendan a encontrar en esas herramientas un camino que mejore no solamente su situación económica, sino también su estado de felicidad, es decir, familias felices. Creo que yo lo vería capaz de ser un poco, no muy concreto, sino bastante, es algo muy personal, que la gente tienda a eso, que con las herramientas podamos ser felices. Más emotivo, ¿no? Creo que eso es lo Más emotivo, esa es la... que justamente queremos analizar, porque le está dando valor, ¿no? No es solamente un celular, sino darle valor a las personas, y ese valor que se le está agregando es justamente ser felices, ¿no? Encontrar de que la tecnología nos ayuda a juntar a nuestra familia y no a aislarnos, como muchas veces se ha escuchado, ¿no? Y creo que es algo muy importante. ¿Y cuáles serían los próximos pasos para esta tecnología? ¿Cuáles serían los próximos pasos que van a darse? Mira, yo creo que el ingeniero Francisco Madrid ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo bastante mesurado, de una u otra manera fomentando y editando junto con el INACAL las normas básicas de la implementación de estos sistemas para que a nivel nacional las municipalidades puedan tener las pautas de cómo implementar un sistema como este. Yo creo que ese es un primer paso importante y para mí es la roca fundamental de inicio. Ahora, ¿qué se necesita? Que las municipalidades le den el valor y entiendan el porqué, en vez de estar solamente construyendo coliseos, estadios y monumentos, que puedan invertir justamente en desarrollos de este tipo que les permita eso, que sus distritos, ¿no? Estén mejor y estén en una situación cada vez mejor para que los habitantes sean los que encuentren en ese distrito el ambiente necesario para vivir felizmente. Volvemos a la palabra feliz, pero como te repito, yo creo que pasa por eso, ¿no? Y también que el Estado de una u otra manera defina cosas. Por ejemplo, la banda del 5G no está definida, es un problema que todos están esperando a gritos, es un tema también político, hay intereses de por medio. Yo personalmente pienso que la demanda no es suficiente todavía, porque estas tecnologías en el Perú no están todavía desarrolladas. Entonces, para que un negocio funcione, tiene que haber no solamente oferta, sino demanda. Y la oferta o la inversión es muy alta. Hacer tecnologías modernas, la inversión de un 5G en el mundo es muy alta. Entonces, es un paso que no solamente depende que el Estado fomente, sino que el operador pueda invertir esos millones para que estas redes se implementen. Interesante, entonces estamos hablando un poco más de culturas, porque si nos dice del operador como tal, hablamos de que la cultura peruana entonces tiene que estar deseando tener este tipo de tecnología. Quizás nos vemos muy alejados, o como es un futuro muy lejano a lo que pueda pasar, como en mi caso le comentaba al inicio, ¿no? De que yo sentía de que solamente podía verlo en las películas, pero me dice que es una realidad, que ya la están haciendo. Y en lo personal, eso es un comentario muy personal, me anima muchísimo saber de que puedo estar protegido, puedo ver una tranquilidad en ciudades. Hoy en día vemos la coyuntura y vemos cómo podría estar beneficiándose tener ciudades inteligentes con ese tipo de casos, ¿no? Y ahora, ¿cómo impactaría a la seguridad ciudadana este tipo de software o las ciudades inteligentes que nos vienen comentando? Mira, hoy el tema de la seguridad, ya está de más. Pero justo en mi exposición de hoy se gateaba con un video. Pero ¿qué video? Que prender la tele todo el mundo y ver lo que pasa en el país. O sea, todos los días vivimos en un país, es un tema político en el cual no quiero ingresar, claro que no. pero las cosas no están bien. ¿Esto qué significa? Que sí, porque tú con un sistema de videovigilancia, porque estos sistemas justamente, estos grandes servidores integran toda la información. O sea, no solamente ya hablamos, para eso se requiere el 5G.
justamente para integrar toda esa información, para que, por ejemplo, el efectivo policial tenga en su chaqueta una cámara y esa cámara pueda transmitir en vivo al centro de control de la policía, que le permitiría, ¿qué cosa? No solamente prevenir, sino también tener pruebas para poder demandar y llevar a la justicia a la gente que justamente no cumple las reglas de comunidad. Tirar piedras, robar un celular, extorsionar, etc. Entonces, yo creo que estas herramientas serían muy importantes para que la policía la pueda tener, y no solamente esas, sino también las municipalidades, y no solamente Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Buenísimo, creo que es uno de los aspectos más importantes que nos está preocupando a todos, ¿no? Creo que es uno de los grandes impactos también que nos comenta, dando felicidad. Creo que la seguridad es uno de los aspectos que nos va a dar seguridad, felicidad y nos da confort, bienestar, ¿no? Y es creo que el camino que estamos esperando todos. ¿Y cómo ustedes han venido sintiendo con este avance, ¿no? Porque podíamos ver quizás hace unos 5 años cómo estaba avanzando la tecnología en el país y ahora cómo se está haciendo. ¿Cómo se siente usted al ver este cambio que se está dando y se va a dar en el Perú? Sí, gracias Pedro. Tu pregunta es muy interesante porque, bueno, yo vengo de la época, cuando yo acabo la universidad, yo soy de la época del Viper. Entonces, uno de mis primeros trabajos más importantes fue Viper. Yo he hecho telefonía pública, yo he hecho multiacceso radial en sitios rurales donde el tráfico de voz era muy poco, y llegaban con microondas a pueblos con teléfonos públicos, plásticos, a monedas. Entonces yo he visto prácticamente el cambio, el avance tecnológico. Mi generación somos justamente testigos presenciales de este cambio tecnológico, y que seguramente se ha visto acelerado después de la pandemia, ¿no? El año 2020-2021 significó, no solo para el Perú, sino para el mundo, un golpe muy importante. Demostramos ante el mundo lo permeable que somos. Y esto trajo consigo un desarrollo muy importante de la tecnología, y cada vez las ciudades, las personas, querían tener un acceso más rápido al Internet, ¿no? Yo creo que sí, eso se ha visto, Pedro, pero en el Perú hay muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Hay ciudades que aún tienen 2G, ¿no? Entonces hay niños que aún no pueden accesar a un buen Internet. Entonces hay mucho que hacer. Yo sí, me alegra mucho el avance tecnológico, pero creo que eso tiene que ir acompañado con decisiones políticas importantes que hagan este desarrollo tecnológico llegue a esos pueblos más necesitados. Muchas gracias, doctor. Y ingeniero, discúlpeme aquí. Todavía no. Ya muy pronto. Entonces, de verdad, ingeniero, de verdad, muchas gracias por esta aclaración, porque es muy cierto, ¿no? Nos comentan muchas veces que, bueno, vemos este cambio y este avance a pasos gigantes, pero quizás vamos unas 2 horas por adentro del país y aún falta que estos pasos gigantes que da el mundo también lo hagan continuamente estas ciudades, ¿no? Que están adentro del país. ¿Y cómo beneficiaría este tipo de tecnología de las ciudades inteligentes a estas comunidades alejadas? ¿Cómo las beneficiaría? Bueno, una comunidad alejada seguramente, al ser alejada y con poco desarrollo, no va a tener mucha delincuencia. Entonces el problema no iría por la lucha contra la delincuencia, sino justamente contra el control de otras herramientas que nos permiten utilizar las ciudades inteligentes. Por ejemplo, tener el control de las luminarias de los parques, ¿no? Para que la energía no se desperdicie, ¿no? Tener sensores que permitan tener ante la cantidad de luz que estos reciban, cuándo apagarse y cuándo encenderse automáticamente, y tener ese control necesario para que se pueda manejar de esa manera de un centro de control, por ejemplo, ¿no? Tener un control, por ejemplo, para los campos agrícolas, darle al campesino, hablamos de ciudades rurales, claro. El conocimiento para que, utilizando estas tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, finalmente todos se agrupen en una TIC, puedan, por ejemplo, saber cuánto creció el grosor del tallo, o por ejemplo saber, de acuerdo al peso, cuánto pañar el fruto correspondiente, o por ejemplo conocer el pH del agua que está regando ese cultivo. Entonces toda esa información se puede centralizar, puede llegar a tu teléfono y le puede permitir a ellos tecnificar justamente esos mecanismos que le permitan obtener una mejor calidad de fruto y por lo tanto un mejor crecimiento económico.
lo que me dice, creo que a más de uno les está dando en el clavo, ¿no? Podríamos decirles, porque estos datos al instante, tenerlos ya en el país, que se tomamos muy en cuenta, es parte de agricultura. Y tener todos estos beneficios para los agricultores artesanales y los productores que existen hoy en día es muy importante, necesario. Ellos no llevan un control ahora, ¿no? No llevan un control de cuánto es la producción, sino hasta que lo venden. Y otra vez, y es una economía casera, ¿no? Una economía que vendo o intercambio, como el trueque, que se lleva incluso a ciudades muy alejadas dentro del país, que se sigue dando eso, pero imagínense, ¿no? Tener ese conocimiento de cuánto estoy produciendo, cuánto estoy generando, y que esto me ayude de la manera personal, me da mucho valor. Me dice, ok, esto me va a interesar más, y eso que llegue a otras redes realmente me impacta bastante. Déjeme decirle de manera personal que me alegra que estos avances se estén dando ya y que no esperemos mucho para poder hacerlo, ¿no? Correcto. Y de aquí a cuánto tiempo piensa de que estas ciudades inteligentes van a estar en su auge. Ahí cuánto tiempo estamos hablando de que ya se vendría siendo un tema común, y como hoy en día conocemos, ¿no? Las tarjetas digitales, las monedas digitales, ¿no? Que ya es un tema común. Demoraron unos 7, 8 años aproximadamente en que ya sea algo normal, tradicional. ¿En cuánto tiempo estaremos hablando? Sí, yo pienso, Pedro, que acá el punto clave es tener la banda asignada, la banda 5G asignada, porque el 5G es la plataforma con mayor ancho de banda para cualquier desarrollo. Entonces, si eso se hace en los próximos años, yo creo que en 5 años se van a ver ya los cambios y se va a ver el efecto de este nuevo desarrollo en todas las ciudades que quieran apostar por este desarrollo. Pero ya con la carretera instalada se puede hacer. Pero repito, yendo nuevamente a mi ponencia, existe hoy en el Perú una carretera, una carretera por la cual las municipalidades en Lima ya podrían implementar colocando pequeños sensores, implementando los servidores correspondientes, utilizando la carretera que existe, que es la red Tetra de la policía. Claro que sí, de verdad. Y gracias por esas aclaraciones. Creo que es muy importante conocer también el tiempo, porque queremos estar en la realidad, ¿no? Vemos realmente que es muy importante conocer el futuro del país, que no se retrase por esos temas políticos, ni unos temas que ahorita no es nuestro tema, porque no estamos ahorita metiéndonos en esos casos, somos muy ahorita especializados en estas herramientas. Sin embargo, es muy importante reconocer todo el trabajo que está haciendo el Colegio de Ingenieros, todo el apoyo que están brindando tanto al desarrollo del país, al bienestar social, y eso es muy importante. Como mencionaba el ingeniero Madrid, haciéndole mención, estamos muy contentos de verdad de tenerlos aquí. Y bueno, para terminar la entrevista, nos gustaría comentarle nuevamente su experiencia, ¿no? Un poco más de su experiencia en esos avances. ¿Cómo usted se siente al ser parte de este desarrollo, de este proyecto? Sí, bueno, yo personalmente, yo hago empresa en el Perú. Nosotros en Compower, que es la empresa que yo lidero, Compower Ingeniería Especializada, somos empresas que de una u otra manera integramos estas soluciones y nos sentimos comprometidos con el desarrollo tecnológico de las entidades que puedan estar interesadas en justamente iniciar este desarrollo. Tratamos de estar en la vanguardia de lo que ocurre no solamente acá, sino en el mundo, para poder dar nuestra experiencia no solamente al equipo de Compower, sino a las comunidades, instituciones o grupos científicos que así lo requieran, ¿no? Estamos siempre a disposición y bueno, muchas gracias por la entrevista, Pedro, y eso es todo. Muchas gracias a usted.